Centro Cristiano Amigos. Buenas noches, iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno, me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir la palabra. Les agradezco mucho a mis pastores, ellos confían en nosotros. Y hoy estoy como en un mini examen, ¿verdad? Ay, jole, no sé qué me ponga más nervioso. Pero bueno, doy gracias a Dios que me permita compartir esto que Dios puso en mi corazón. El título de mi prédica es El buen jardinero. Y quisiera contar y empezar contándoles esta historia de El buen jardinero. Había una vez un jardinero llamado Mateo, que era conocido en su comunidad por tener el jardín más hermoso de la vecindad. Cada primavera, su jardín florecía con una variedad de flores coloridas y plantas exuberantes que atraían la admiración de todos. Sin embargo, la gente no sabía que el jardín no era realmente de Mateo. Era de su vecino, un ancianito que se llamaba Manuel. Don Manuel había confiado a Mateo el cuidado de su jardín mientras él estaba en un hogar de ancianos, ya que no podía cuidarlo por sí mismo. Mateo se tomó esta responsabilidad muy en serio. No solo regaba las plantas y las alimentaba, sino que también dedicaba tiempo a aprender sobre cada una de ellas, asegurándose que recibieran la atención y que necesitaban con el tiempo. Y el jardín floreció más que nunca, convirtiéndose en un lugar de belleza y paz para la comunidad. Un día, mientras Mateo estaba trabajando en el jardín, un niño del vecindario se acercó y le preguntó: ¿por qué trabajas tanto en este jardín si no es tuyo? Ahora sí que al niño qué, ¿verdad? Pero bueno. Mateo sonrió y le respondió: porque aunque no es mío, he sido llamado a cuidarlo. Cada planta aquí es valiosa y mi trabajo es asegurarme de que crezcan y florezcan. Estoy honrando la confianza que don Manuel ha depositado en mí. Esta historia se esparció por toda la colonia y pronto todos comenzaron a ver el jardín no solo como un lugar hermoso, sino también como el símbolo de la responsabilidad y la mayordomía que Mateo entendió. Que aunque él era el propietario del jardín, tenía la tarea de cuidarlo y hacerlo prosperar. Su dedicación y amor por el jardín reflejaban su compromiso con la mayordomía. Como podemos ver, Mateo fue responsable de algo. Mateo se dedicó en todo momento a cuidar algo que no era suyo, a hacer de su vida parte de su vida, sino que la gran mayoría de su vida dedicarla a cuidar un jardín ajeno. ¿Y sabes qué? Algún día don Manuel iría a su casa y le diría: Mateo, muchas gracias, déjame mi jardín, déjame mis plantitas, todas las cosas que tengo aquí pues me pertenecen, no son tuyas. Entonces, gracias y vete. Esto que hablamos es la mayordomía. Y quiero poner fundamento a lo que estoy hablando, a esta historia. Quisiera hacer una pequeña oración solamente. Padre, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, dándome dirección en todo momento para que este mensaje llegue al corazón que lo necesita. Que esta instrucción llegue a aquella persona, Padre, que busca de ti, que quiere orden, que quiere instrucción para hacer las cosas, y que estas cosas que hagan sean agradables a ti, Señor. Guíanos en todo honor, en toda verdad, en toda justicia, en lo que hoy decimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esto viene en Lucas 12, 42, 48. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, si me la pueden poner, por favor. Un siervo, en la Reina Valera dice un mayordomo, y me gusta más que acomode mayordomo que siervo. Pero un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. 43. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Ojo, todo aquel que es fiel en lo que hace para Dios
siempre va a recibir una recompensa. 44. Les digo la verdad. Esta palabra es de nuestro Señor Jesucristo. Dice, les digo la verdad. Y al decir que es la verdad, está hablando de un principio de reino. Es una ley. Es algo que es inalterable. Es la verdad. Entonces dice, y les digo la verdad. El amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. ¿A cargo de qué? De todo lo que posee, ¿verdad? No va a ser una pequeña parte o una fracción, sino que va a ser todo. Ahora, yo te preguntaría, ¿tú crees que sea cierto? ¿Tú crees que Dios, si ve que eres fiel en lo que tú administras, te dé mucho más? Porque aquí es donde comienza un fundamento en nuestro pensamiento y en la manera de ver las cosas que hacemos en nuestro día a día. Todavía no termino. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso y cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? ¿Sabes tú? Los infieles son aquellos que no han creído en Jesucristo. Un siervo, 47, sabe que lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Este texto es muy interesante. Lucas 12, prácticamente todo este capítulo lo habla nuestro Señor Jesucristo. Y empieza hablando de la levadura de los fariseos, por ejemplo. Luego empieza a hablar de un rico que es insensato, que quiere construir un gran granero para tener todo su dinero ahí, pero él no sabe que se va a morir al día siguiente, porque Dios ya lo determinó así. Pero él hace planes a futuro, ¿no? Luego dice que te guardes de la avaricia. Y después nos habla del afán y la ansiedad. Y todos estos hilos que comienzan a tejerse nos dan como resultado lo que acabamos de leer. Un mayordomo fiel y sensato. Y sabes, cada hijo de Dios es un mayordomo fiel y sensato. La mayordomía es el cargo o responsabilidad de administrar, cuidar y gestionar algo en nombre de otra persona o una entidad. Ahora he dispuesto 3 puntos, 3 características que creo que son muy importantes para poder tomar la mayordomía como base de nuestra vida, como base de nuestra instrucción, para saber qué es lo que tengo que hacer. Muchas veces, yo sé que muchos de aquí conocen la mayordomía, pero también sé que muchos de nosotros dudamos a veces si la mayordomía es algo que nosotros tenemos que hacer o solamente es para alguien más. Pero bueno, la palabra es para todos nosotros, y la primera característica que te quiero decir de un buen mayordomo, que está en Lucas 12:43, es ser fiel. Fiel en el griego es pistis. Pistis también significa confianza. De ahí se desprende la palabra fe en griego, y en hebreo emuné. Pero pistis también quiere decir que eres confiable. Entonces, cuando eres fiel, somos confiables, ¿verdad? Esta cuestión de ser confiables es que cualquier cosa que se nos otorgue, que se nos dé, vamos a ser responsables de lo que recibimos. Dios nos ha encomendado muchas responsabilidades, y yo las he dividido en 3 ámbitos. La primera, la material o la física. Por ejemplo, sabes que tú eres responsable de tu cuerpo. Sabes que dentro de tu cuerpo está el templo del Espíritu Santo. Eres responsable de cuidarlo, de mantenerlo saludable. Es tu obligación, no es obligación de nadie más que tuya, ¿verdad? Bien, luego están las cosas materiales o físicas. Las cosas que tienes, pues también son tuyas, pero también tienes que hacerte cargo de ellas, cuidarlas y ser responsable. Viene la segunda parte, que es el alma. Y en el alma vamos a encontrar nuestros dones y nuestros talentos.
Hay gente que es muy buena cantando y ese talento lo pone al frente y al servicio de Dios. Hay gente que es muy buena tocando y lo pone al servicio de Dios. Hay gente que es bueno en un don y en un talento y no lo pone a servicio de nadie, porque te da pena, porque crees que no eres capaz, porque para qué, de qué sirve. Y ese tipo de pensamiento aleja ese don y ese talento para la necesidad que tenemos de servir a Dios. ¿Están conmigo? Bien. Y por último está lo espiritual. Y en lo espiritual es el aspecto del crecimiento y desarrollo de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Tú y yo tenemos una obligación. La obligación de crecer espiritualmente en base al conocimiento de la palabra, en base a la relación que tenemos con Dios y en base a la relación que establecemos con el Espíritu Santo. Entonces, 3 aspectos: físico, alma y espíritu. Y esas 3 partes también son parte de nuestra mayordomía o de lo que es la administración de nosotros. Cuando tú te sientes propietario de algo, ¿cómo actúas? Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que yo me quiero ir a Nuevo Vallarta mañana, pero no me quiero ir en mi carro, que es mío. Le pido a mi pastor que me preste su carrito. ¿Cómo ves, pastor? Bueno, me lo va a prestar, yo sé que me lo va a prestar y me voy a ir, pero ¿sabes qué? Algo cambia, porque ya no es mi carro, ya no es mi propiedad. Y entonces todo el camino voy a estar pensando que no le pase nada al carro, ¿verdad? Que no se le vaya a ponchar una llanta, que no le vaya yo a pegar, que no me vayan a levantar una infracción. Hay gente que corre mucho, ya saben. Entonces, en ese sentido, yo disfrutaré mi viaje, pero tengo que estar consciente de que este viaje en este automóvil tiene una responsabilidad para mí, ¿verdad? Disfruto el viaje, voy, me meto a la playa, todo lo que tú quieras, y cuando regrese, ¿cómo le voy a regresar ese vehículo a mi pastor? Con tanque lleno, aceitito, anticongelante, no todo. Debe de estar completo en todo. No puedo decirle, bueno, pues ¿sabes qué? Se le ponchó una llanta y me lo trajo la grúa y aquí te lo dejo y muchas gracias, pastor, que Dios te bendiga y te dé más. No podríamos hacer eso. Bueno, habrá quienes sí, pero la idea es que no lo hagas, ¿ok? O sea, habrá gente que tal vez sí pueda hacerlo y si lo estás haciendo mal. Entonces no hagas eso, porque hay un rasgo de mayordomía. Entonces, yo te tengo una noticia: ni tu matrimonio es tuyo, ni tus hijos son tuyos, ni tu auto es tuyo, ni tu casa, bueno, ni lo que traes puesto es tuyo. Si tú y yo partimos de este fundamento de que todo lo que yo tengo no me pertenece, sino que le pertenece a Dios, entonces mi visión es distinta, ¿verdad? Porque entonces todo lo que yo tengo es prestado. ¿Sabes? Cuando yo escuché la primera vez que escuché este mensaje, revolucionó mi mente y mi forma de entender y saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios necesita de mí para que yo pueda ser un buen mayordomo de las cosas que me da. Pero la mayordomía tiene muchos secretos, y esos secretos hacen que tú y yo podamos entrar directamente a un desarrollo en el reino de los cielos, crecer en ese reino de los cielos, fortalecernos en ese reino de los cielos y poder ser merecedores de todas las recompensas que nos habla nuestro Señor Jesucristo en este versículo, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de esta cuestión de la fidelidad, todo lo que le pertenece a Dios, todo es de Él. Y si yo estoy consciente de esto, no hablaría de fidelidad. No se puede exigir ser fiel o responsable de algo cuando nos pertenece. Es decir, si algo me pertenece, yo sabré lo que hago con él. Puedo no ser fiel con lo que me pertenece, pero con lo que no me pertenece, tengo que ser fiel. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Ahora, esto no nada más lo dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas.
Hay un salmo, el Salmo 24 en su primer versículo, creo que lo dijiste el domingo, pastor, no sé. Dice: Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella, y también es dueño del mundo. Dios establece aquí que no nada más es dueño de los mares y de las montañas y del cielo y de todo lo que vemos naturalmente, sino también del mundo, de todo lo que existe. Este edificio, estas paredes, este concreto, cada cosa que hay en el mundo le pertenecen a Él. Entonces tú y yo no podemos hablar de que hay algo que sea nuestro. Todo lo que podemos hablar es que todo lo que tenemos es prestado por Dios. Muy bien, la segunda característica es ser sensatos. La palabra sensato significa una persona que tiene buen juicio, que tiene cordura y tiene capacidad de sopesar las consecuencias antes de actuar. Primera de Proverbios 12:8 dice: la persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Entonces, si no somos sensatos, tenemos la mente retorcida, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado sobre cómo comenzar a ver el ser fiel y sensato en las cosas que Dios nos da. ¿Cómo podemos ser sensatos con lo que Dios nos ha dado? Pues el primer paso es saber que nada es mío y que debo de cuidar cada cosa con el máximo esmero, tomando decisiones sobre lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, para que de esta manera podamos preservar, multiplicar y honrar el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Es decir, desde lo más sencillo, podríamos decir que mi don es servir. Me gusta servir y estoy en la puerta, pues soy mayordomo de ese servicio. Yo soy el administrador y el encargado de administrar mi servicio. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer para Dios, porque no me pertenece. Si yo tengo esa característica de servicio, Dios me la dio para que yo haga algo con ella, no para que la atesore en mi casa, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que yo quisiera que tuviéramos, ser sensatos y ser fieles. Saber que siendo sensatos y fieles tendremos una recompensa debe de animarnos. Y ahorita vamos a poner un ejemplo sobre eso. Segunda parte: Dios confía en mí o en ti o en nosotros. Les digo la verdad, dice Lucas 12:44: el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Como decía hace un ratito, Dios expresa una verdad del reino al decir que es de verdad. Él nos pondrá a cargo de todo lo que tiene, y esta promesa es una ley del reino a la cual tú y yo debemos de aferrarnos. Él sabe que tú y yo podemos llegar a ser excelentes administradores. Él confía porque nos ha dado los talentos, los dones, las habilidades para que tú y yo podamos desarrollarlas para honra de cada uno de nosotros, demostrando a Dios en nuestra vida. No sé si me explico. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, debe de ser enfocado hacia Dios. Todo el resultado que tú y yo hacemos y tenemos es enfocado hacia lo que Dios espera de ti y de mí. En la medida que seamos mejores administradores, mejores mayordomos de lo que tenemos, entonces Dios empieza a darnos recompensa. Bien, debemos ser consecuentes entonces con lo que tenemos, aunque sea poco. No te canses de persistir en lo que tú quieras, pero ¿sabes qué es importante saber? Nosotros teníamos un bochito hace muchos años y se paraba en todos lados porque tenía mal una cosa, pero pues sí, había que estarlo empujando, ¿te acuerdas? Porque lo empujaba ella, no lo empujaba yo, porque quien manejaba, ¿no? Entonces cuando pasaba eso, pues nos quejábamos de nuestro bocho, ¿no? Decíamos: es que este bocho no sirve, bueno, pero poco a poco lo fui arreglando, le fui poniendo dinero hasta que el bochito quedó bien. Cuando el bocho quedó perfectamente bien, solo entonces, cuando dejé de quejarme de él y me puse a cuidarlo, fue cuando Dios me dio la oportunidad de tener otro carro. Eso es real.
Eso es cierto, no se los puedo mentir, porque algo que aprendimos en nuestra casa fue: sé y acepta lo que tienes y sé fiel con lo que tienes, aunque sea poquito. Tienes una bici, cuídala, púlele los rayos, no sé, pule el asiento, ¿no? Pero la cuestión es que tú y yo comprendamos que si queremos más, tenemos que ser fiel con lo que tenemos ahorita, aunque sea poquito. No puedo yo pretender tener un Ferrari cuando ni siquiera cuido lo que tengo, cuando ni gasolina le pongo, ni lo llevo al servicio, y me quejo todo el tiempo de lo que me da ese automóvil, ¿no? Entonces, superemos esta etapa, superemos la etapa de que tengo poco, porque si yo tomo esta palabra para mi vida, sé que hay una recompensa si soy fiel para eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Una de las finalidades de ser un buen administrador o un buen mayordomo es la extensión del reino de Dios en la tierra. Pues todos los bienes que se nos han otorgado son precisamente para hacer crecer la obra de Cristo en la tierra. No lo digo yo, no lo dice el Antiguo Testamento. El libro de Hechos de los Apóstoles a mí me llama mucho la atención, porque, ¿sabes?, refleja el verdadero carácter que deberíamos de tener tú y yo en cuanto a dar. Ya nos dieron una excelente explicación sobre el dar, una excelente explicación sobre las primicias y la honra que la primicia trae. Pero, ¿sabes?, los apóstoles daban todo lo que tenían. No solamente los apóstoles, sino la iglesia que se había conformado. Todos los que habían creído en Jesucristo iban y llevaban, vendían sus terrenos, vendían sus casas, y llegaban a un lugar como este donde estaban todos reunidos y estaban los apóstoles, y llegaban y les daban su dinero y les decía: ten esto, que es todo lo que tengo, para que puedas administrarlo a todos los que están aquí. Fíjate qué manera de entender. ¿Sabes? Nos peleamos por el diezmo y la ofrenda, y que el diezmo no es bíblico, que no es de este tiempo, y que la ley, que no sé qué tanto. ¿Sabes? Cristo dice que des todo. No dice, no habla del diezmo, habla de que nos entreguemos completamente. Entonces, si tenemos el principio, lo vamos a ver. Hechos 4:32 se los leo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quieres vivir en abundante gracia? ¿Quién no quisiera que el Espíritu Santo se moviera como hemos platicado muchos, ¿no? Que pudiéramos hacer las cosas que la palabra dice que haga. Sabes que hay un factor de desprendimiento que tú y yo tenemos que hacer. Hay que quitar nuestro ego, nuestro sentido de propiedad de las cosas, y decir: todo esto es tuyo. El domingo acabamos de presentar bebés. ¿Se presentan porque son de quién? ¿De los papás? No, son de ellos, son de Dios, perdón. Entonces Dios es el que tiene el cuidado de cada uno de nosotros, y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Todos daban todo lo que tenían, y es ahí donde nuestro corazón se habrá probado primero como administradores de lo poco para ser puestos en lo mucho. Por ejemplo, acaba el pastor de hablar de los que han pactado, pues, de los que han hecho promesas, perdón, para comprar terreno. Tú eres un mayordomo, tienes bienes, y esos bienes sirven precisamente para que tú puedas abonarle al reino de los cielos. Esta es tu casa. Y yo diría que gran parte de lo que tú y yo tenemos que hacer como mayordomos de esto es precisamente, exponer lo que es la palabra, exponer lo que son nuestras necesidades, pero el que ha pactado es una persona entendida como mayordomo, porque tus ingresos, una parte apenas de ellos, los vas a dar para el extendimiento del reino. Entonces, los que hoy recibieron una papeleta, los que van a hacer hoy esa promesa, quiero que sepas que estás haciendo algo que Dios recompensa.
no lo recompensa la iglesia, ni nosotros, ni ninguno de los que estamos aquí. Dios tiene el cuidado de recompensarte porque has sido fiel. En ese sentido y en esa fidelidad es que hacemos las cosas en la iglesia. Las hacemos porque, no por temor, no porque a ver qué pasa, es que todos levantaron la mano y yo no he pedido promesa. No, hazlo con una real convicción de que eres un mayordomo y que Dios te ha provisto lo necesario y lo suficiente para que puedas entonces llevar a cabo esa promesa, ¿no? No te avientes 7, 8 metros, espera, empieza con 1, ¿no? Empieza con la mitad o 2, lo que tú creas que es, porque un buen administrador va a planear cuánto es lo que puede dar, que no sea un arrebato de emociones, sino que sea algo valorado y pensado para que si es medio metro, ese medio metro se cumpla. Dios, cuando vea que tú cumples, te va a recompensar para que puedas comprometerte a más. Bien, 3, la importancia de ser responsable. Lucas 12:48 dice: pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. El que actúa sin saber es castigado levemente. Y ni modo, chicos, hoy todos vamos a saber cosas. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho aún, más se le exigirá. Es decir, a partir de hoy nadie puede decir que no sabía. Nadie puede decir, no, es que en la iglesia donde estábamos nunca nos dijeron de la mayordomía. Lo hemos platicado y es para que tú sepas que todo lo que tenemos no nos pertenece. Entre más tienes, más responsable eres, pero pues mayor será la demanda al momento de rendir cuentas. Esto aplica a nuestra vida de fe y a la mayordomía de los bienes y personas que nos han dado para administrar. Ser un buen mayordomo es un tema serio. Debemos de ser intencionales. Nuestra mayordomía es nuestra administración de bienes y talentos. ¿Sabes? Yo cuando leí este último párrafo que decía que nosotros vamos a dar cuentas, es algo que debemos de preocuparnos, realmente ser preocupados por eso. Ser intencionales en saber que lo que tengo, Dios te va a decir, a ver, ¿cómo educaste a tus hijos? ¿Cómo llevaste tu matrimonio? ¿Qué hiciste con las cosas que te di? Te di un carro y te fuiste y chocaste porque andabas mal. En vez de llevar a una familia o a alguien a tu iglesia, te dedicaste a usarlo para otras cosas menos para los propósitos que yo tenía para ti. Y entonces esas cuentas nos las va a pedir Dios. No estoy hablando de la salvación. La salvación ya está garantizada si tú eres un hijo, si lo has confesado y hay una transformación en tu corazón, pero nos va a pedir cuentas. O sea, sí, qué padre, vamos a entrar al cielo, pero nuestro Señor nos va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di, Gaby? Pastor José, con lo que se te dio, ¿qué hiciste? Y ahí tendremos que dar nuestras cuentas, ¿no? Es decir, bueno, es que esta vez se me fue y no sabía, pero de esto sí supe, y de lo que estoy sabiendo tengo que ser responsable hasta el tope, hasta lo máximo, porque entonces Dios tendrá en nosotros misericordia, amor, pero también habrá un galardón. Busca ese galardón. No estoy hablando que te va a sacar del cielo, no. Estoy hablando que vas a recibir premios en el cielo por lo fiel que fuimos aquí. Por eso Él dice que en lo mucho nos va a poner, que Él va a recompensarle y le va a dar todo a esta persona. Entonces, sé tú esa persona. Y ya para terminar, ahora sabes lo que es ser un buen administrador. Así como el jardinero se dedicó a cuidar un jardín, a regarlo, a abonarlo, a podarlo, ahora sabes tú que tú tienes un jardín en tu vida. Tienes un jardín en tu alma, tienes un jardín en lo físico, tienes un jardín en lo espiritual. Tienes una responsabilidad, tenemos una responsabilidad. Y hay que ser consecuentes con esa responsabilidad para que lo que Dios nos ha dado se pueda multiplicar, para que lo que Dios nos ha dado se pueda compartir a otros, que lo que Dios nos ha dado podamos entonces servirle con un ejemplo de esto. ¿Sí? Quiero, por último, casi por último, la palabra mayordomo
del griego, proviene del griego que dice oikonomos. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama la calle de ahí enfrente? Bien. Pero resulta que oikonomos y ecónomos es exactamente lo mismo. Quiero que pienses cada vez que sales de aquí y cada vez que entras a esta iglesia que tú eres un mayordomo, que tú y yo tenemos una responsabilidad y estamos sobre la calle de la mayordomía, estamos sobre la calle de la administración. Cuando tengas dudas, cuando no sepas qué hacer, pide consulta a Dios. Es el más experto en darnos un consejo. El Espíritu Santo está presto a escucharte, está presto a resolver tus dudas, está presto a ayudarnos en cualquier cosa. Pero esta calle de la mayordomía, yo creo que está por algo, Padre. Yo creo que está por algo ahí y creo que tenemos que ser buenos mayordomos con ella, ¿sí? Gracias. Vamos a darle fuerte a Cristo ese aplauso. Bien, entonces recuerda esto y que recuerda los elementos que tienes: ser fiel, ser sensato y ser responsable. Son los 3 elementos que nos pueden llevar a ser un buen administrador de las cosas que Dios nos da. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Quisiera por último que oremos, que reflexionemos cuántas veces no hemos sido buenos administradores de las cosas que Dios nos dio. ¿Has sido mal administrador? Yo sí. Yo creo que todos hemos sido malos administradores, pero ¿sabes? La ventaja está que tú y yo podemos cambiar el curso de esa mala administración y ser a partir de ahora buenos administradores para Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no oramos? ¿Parece bien? Vamos a pedir primero perdón Señor, porque en muchas ocasiones hemos sido malos administradores, hemos renegado, nos hemos quejado, hemos dicho que no es justo, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre, porque no habíamos visto, Señor, que las cosas que tú nos das es para probar nuestro corazón, Señor, para fortalecer y forjar nuestro carácter, para poder transformarnos en lo que tú quieres que nos transformemos. No le vas a dar a un bebé algo que no puede manejar. No le vas a dar a un bebé algo que no puede tener, porque sería inmaduro y sería insensato tener algo que no se puede manejar. Y es por eso, Señor, que muchas veces no tenemos las cosas que quisiéramos, porque no somos fieles con lo que tenemos ahorita. Perdónanos, Señor. Y Padre, a partir de hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, dirigiéndonos para que podamos ser buenos administradores de todo lo que tú nos das, empezando por nosotros mismos, Señor, por este templo que es tuyo, Señor. Te pido, Padre, que cada día que pase tú nos des más sabiduría, más entendimiento, que nos hagas excelentes administradores de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, si somos empleados o si somos propietarios, si somos dueños de negocios, Señor. En cada punto donde tú nos hayas puesto, Señor, que tu sabiduría esté en nosotros para ser buenos administradores, que tengamos un temor, Señor, santo, relevante, Señor, de cada cosa que tú nos has dado, para que la podamos, Señor, cuidar, y cuando sea necesario multiplicarla, Señor. Cuando podamos ayudar, que ayudemos. Cuando podamos dar, que demos, Señor, porque es lo que tú esperas de cada uno de tus hijos. Padre, quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, toda vanidad que haya podido interponerse entre tu propósito y lo que queremos hacer, Señor. Que a partir de hoy, Señor, la claridad de tu mente esté en la mente de cada uno de nosotros, Señor, y podamos avanzar en el propósito para el cual tú nos has plantado en esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos. Centro Cristiano Amigos.